Vamos a imaginarnos por un momento un país que está en la cima del mundo, un imperio tan vasto que se decía que en él nunca se ponía el sol. Pero, al mismo tiempo, imaginemos que esa misma sociedad vive una profunda crisis, llena de contradicciones. Bueno, pues justo de ese choque, de esa paradoja, nació una de las explosiones artísticas más fascinantes de la historia, el Siglo de Oro español. Hoy vamos a hacer un viaje para entender cómo esta época de contrastes brutales forjó una literatura que literalmente cambió el mundo para siempre, llevándonos desde el idealismo luminoso del Renacimiento hasta el pesimismo y el desengaño del Barroco. Bien, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Para empezar, vamos a definir bien qué fue eso del Siglo de Oro. Después nos meteremos de lleno en el siglo XVI, en el optimismo y la armonía del Renacimiento. De ahí pasaremos a la figura clave, el genio que está en medio de todo, Cervantes. Luego cambiaremos de siglo y de ambiente para explorar las sombras y la complejidad del Barroco. Descubriremos también la increíble revolución del teatro popular y terminaremos haciendo un balance, viendo por qué todo esto sigue siendo tan importante hoy. Venga, pues empezamos por el principio, como tiene que ser. La pregunta es, ¿qué fue exactamente el Siglo de Oro? Porque cuidado, no fue simplemente un periodo en el calendario, fue mucho más que eso. Fue un auténtico torbellino cultural, un momento histórico en el que España, a pesar de estar llena de problemas y contradicciones políticas y sociales, fue capaz de producir un arte de una calidad, de una originalidad y de una potencia absolutamente deslumbrantes. Fíjense qué curioso, porque lo llamamos siglo de oro, pero como podemos ver en esta cronología, en realidad abarcó casi 2 siglos. Se suele poner la fecha de inicio en 1492, un año simbólico donde pasan muchísimas cosas, y el final en 1681, con la muerte del último gran autor, Calderón de la Barca. El siglo XVI es la época del esplendor, del imperio, de la confianza, pero luego llega el siglo XVII, y con él la crisis, la decadencia, el desmoronamiento, y es precisamente de esa tensión, de ese choque brutal entre la grandeza del pasado y la miseria del presente, de donde van a hacer un arte con una profundidad increíble. Entramos ahora en la primera gran etapa de nuestro viaje, el siglo XVI. En este momento, las ideas del Renacimiento, que venían con una fuerza arrolladora desde Italia, llegan a España y lo impregnan absolutamente todo. Fue una época de apertura al mundo, de una nueva curiosidad por el saber y, sobre todo, de una manera completamente nueva de entender al ser humano y su lugar en el universo. Estos puntos que vemos aquí nos dan una foto perfecta del espíritu de la época. Hay una corriente de optimismo general, una confianza en las capacidades humanas. El arte busca la perfección, el equilibrio, la armonía, y para ello mira hacia atrás, hacia los modelos de la Grecia y la Roma clásicas. Pero sin duda, la idea más revolucionaria de todas es el antropocentrismo. Por primera vez en muchos siglos, el ser humano se convierte en la medida de todas las cosas. El foco se pone en el individuo, en su razón, en sus sentimientos, en su capacidad para cambiar el mundo. Y si tuviéramos que ponerle un nombre y apellidos a este optimismo renacentista en la poesía, ese sería Garcilaso de la Vega. Él es el gran renovador. Era soldado y poeta. Viajó por Italia y de allí se trajo las nuevas formas poéticas como el soneto. Y con esas herramientas creó un lenguaje poético completamente nuevo en castellano, más elegante, más musical, perfecto para hablar de dos de sus grandes temas: el amor, siempre idealizado, y una naturaleza perfecta, un escenario idílico que conocemos con el nombre latino de locus amoenus, que significa lugar agradable. Imaginen un prado siempre verde, con un arroyo de aguas cristalinas, pájaros cantando. Ese es el escenario de la poesía de Garcilaso. Pero ojo, que no todo en el Renacimiento eran pastores enamorados y paisajes ideales, ni mucho menos. En 1554 se publica un librito anónimo, El Lazarillo de Tormes, que es como un puñetazo de realidad. Fue una auténtica revolución. Por primera vez, el protagonista de una historia no era un caballero valiente ni un héroe, sino todo lo contrario, un pícaro, un niño de la calle, un muerto de hambre que tiene que usar su ingenio para simplemente sobrevivir. Y como está contada en primera persona desde su punto de vista, el libro se convierte en una crítica social brutal, descarnada, a la hipocresía de la época. Acababa de nacer un género nuevo, la novela picaresca. Y claro, esta doble cara del Renacimiento, con el idealismo de Garcilaso por un lado y el realismo crudo del Lazarillo por otro, nos lleva de cabeza a la figura que fue capaz de unir esas dos mitades como nadie. Un hombre que vivió a caballo entre 2 siglos, que lo vio todo y que con su genio creó no solo la obra cumbre de la literatura española, sino una de las más importantes de la historia universal, Miguel de Cervantes. El corazón de El Quijote, lo que lo hace eterno,
es esta pareja, que es probablemente la más famosa de la literatura. Por un lado, Don Quijote, el idealista puro, el que vive en su mundo de fantasía y quiere imponer la justicia y el honor. Por otro, Sancho Panza, su escudero, que es la pura realidad, el sentido común, el que tiene los pies bien pegados a la tierra. Pero lo absolutamente maravilloso es que a medida que viajan juntos, se van contagiando. Don Quijote, a base de palos con la realidad, se va volviendo más prudente, se sanchifica, y Sancho, que empieza siendo muy materialista, poco a poco empieza a contagiarse del idealismo de su señor, se quijotiza. Es la historia de cómo una amistad nos puede transformar. El gran motor de la novela, lo que hace que la trama avance, es precisamente este choque constante entre la forma en que Don Quijote ve el mundo y cómo es el mundo en realidad. Él no ve la realidad, él ve lo que ha leído en sus libros de caballerías. Y el ejemplo más famoso, el que todo el mundo conoce, es el de los molinos de viento. Donde cualquiera ve molinos, él ve gigantes a los que hay que combatir. Es sin duda la metáfora perfecta de esa lucha eterna entre el idealismo y la realidad. Pero sería un error pensar que El Quijote es solo una novela de humor o una parodia. Es infinitamente más profundo. Cervantes usa esa excusa del idealismo contra la realidad para reflexionar sobre los grandes temas que nos preocupan a todos. ¿Cuál es la delgada línea que separa la locura de la cordura? ¿Qué significa ser libre de verdad? ¿Para qué sirve un amor ideal, casi inventado, como el que siente por Dulcinea? E incluso se permite un juego increíblemente moderno, la metaliteratura. O sea, la literatura que habla sobre sí misma. En la segunda parte del libro, Don Quijote y Sancho ya son personajes famosos porque la gente ha leído la primera parte de sus aventuras. Es una obra que nunca te acabas. Y con el cambio de siglo, al entrar en el XVII, el ambiente en España se vuelve mucho más oscuro, más pesimista. La crisis económica y social es brutal. El imperio empieza a hacer aguas por todas partes. Y, lógicamente, todo ese optimismo del Renacimiento se evapora y deja paso a una nueva sensibilidad, a una nueva forma de estar en el mundo. El barroco, una época marcada por el pesimismo, la complejidad y, sobre todo, el desengaño. Aquí tenemos resumido ese cambio de mentalidad. Y si hay una palabra que lo define todo, es desengaño. Es un concepto clave. Es más que una simple decepción. Es como si toda la sociedad se quitara una venda de los ojos y viera la cruda realidad tras el sueño imperial. El mundo se percibe como un engaño, como un gran teatro, y este pesimismo vital se va a reflejar en un arte que huye de la armonía renacentista y se vuelve deliberadamente complejo, retorcido, exagerado, buscando siempre sorprender e impactar. Esta nueva complejidad barroca se vio muy claramente en la poesía, donde aparecieron dos corrientes enfrentadas, casi como dos equipos de fútbol rivales, liderados por dos genios que además se odiaban a muerte. Quevedo y Góngora. Por un lado tenemos el conceptismo, con Quevedo a la cabeza. Su lema podría ser «lo bueno si breve, dos veces bueno». Buscaba la máxima concentración de significado en el menor número de palabras posible, a base de ingenio, juegos de palabras y dobles sentidos. Y en el otro extremo, el culteranismo de Góngora. A él no le importaba la brevedad, sino la belleza formal. Buscaba crear un lenguaje poético muy culto, deslumbrante, lleno de metáforas sorprendentes y referencias mitológicas. Quevedo fue el maestro absoluto del conceptismo. Su ingenio era como un bisturí, afiladísimo, que usaba para diseccionar y criticar la sociedad de su tiempo. Es muy conocido por sus poemas satíricos y burlescos, como este famosísimo soneto que le dedicó a la nariz, parece ser que bastante prominente, de su enemigo Góngora. Pero sería un error quedarse solo con ese Quevedo. También fue un poeta existencial de una profundidad abrumadora, que escribió de forma magistral sobre el paso del tiempo, la presencia constante de la muerte y la dolorosa decadencia de España. Y Góngora, su gran rival, eligió un camino casi opuesto. Su poesía no pretende ser clara y directa, sino crear un universo de belleza a través de la palabra, un lenguaje casi autónomo. Leer a Góngora es un reto, es como entrar en un laberinto lleno de palabras cultas, de metáforas encadenadas. Sus poemas más importantes, como Las Soledades, son difíciles, sí, exigen un esfuerzo al lector, pero la recompensa es una experiencia estética de una belleza y una intensidad que pocos han conseguido igualar. Bien, pues hemos hablado de novela y de poesía, pero en el siglo de oro la literatura no solo se leía en privado, se vivía, se gritaba y se aplaudía en los escenarios. El teatro se convirtió en el gran espectáculo de la época, en un auténtico fenómeno de masas que reunía en un mismo espacio, el corral de comedias, a todas las clases sociales, desde los nobles hasta el pueblo llano. El gran responsable de este éxito fue Lope de Vega. Él fue el arquitecto del nuevo teatro. Rompió con todas las reglas clásicas que venían de la antigüedad y creó una fórmula que conectó de forma increíble con el público. La llamó la comedia nueva. ¿Y cuáles eran sus secretos? Pues muy sencillo. Primero, mezclar lo trágico y lo cómico, como pasa en la vida real.
Segundo, escribir las obras en verso, usando distintos tipos de estrofas según lo que pedía la escena. Tercero, una estructura en 3 actos mucho más dinámica. Y cuarto y fundamental, hablar de temas que le interesaban a todo el mundo, como el amor, los celos, los enredos y, por encima de todo, el tema estrella, el honor. Y esta fórmula tan exitosa fue desarrollada y perfeccionada por 2 genios absolutos. Primero, el propio Lope de Vega, que era una fuerza de la naturaleza. Se dice que escribió más de 1500 obras. En muchas de ellas, como en la famosa Fuente Ovejuna, explora temas sociales como el honor de todo un pueblo que se levanta contra un tirano. Y el segundo gran nombre es Calderón de la Barca. Él parte del modelo de Lope, pero lo perfecciona, lo hace más profundo, más filosófico. Su obra maestra, La vida sueño, es una reflexión universal y maravillosa sobre la libertad, el destino y la propia naturaleza de la realidad. Bueno, pues hemos hecho un recorrido largo, por casi 200 años de una creatividad absolutamente desbordante. Y ahora toca hacer balance. ¿Qué nos queda de todo esto? Dicho de otro modo, ¿por qué el siglo de oro sigue siendo tan fundamental hoy en día? Vamos a intentar resumir su inmenso legado. El legado del siglo de oro es, la verdad, incalculable. Pensemos un poco. Le regaló al mundo la primera novela moderna, Don Quijote, que es el punto de partida de toda la novela posterior. Creó de la nada un género completamente nuevo, la picaresca, con el lazarillo, que tuvo una influencia brutal en toda Europa. Revolucionó por completo el teatro, convirtiéndolo en un arte popular y de masas. Y de paso, todos estos autores consolidaron la lengua castellana, le dieron un prestigio y una riqueza que la convirtieron en uno de los grandes idiomas de la cultura universal. Y esta tabla que vemos aquí es un resumen fantástico de todo el viaje que hemos hecho. Nos permite ver la evolución de un solo vistazo. Empezamos en el Renacimiento, con la armonía idealista de Garcilaso. Justo después, el anónimo del Lazarillo nos da una bofetada de realidad. Llega Cervantes, que es la gran figura de transición, y es capaz de sintetizarlo todo en el Quijote. Ya en el Barroco, Quevedo nos sumerge en la complejidad y el pesimismo. Y finalmente, Lope y Calderón llevan toda esta riqueza de temas y de formas a los escenarios. Es la historia de cómo una literatura va evolucionando, en un diálogo constante con la época que le tocó vivir. Por tanto, si nos tuviéramos que quedar con una sola idea de todo esto, sería esta. Lo que hace que el arte del siglo de oro sea tan potente, tan genial, es que nace y se alimenta de la tensión, de la lucha permanente entre contrarios. La literatura de esta época es como un campo de batalla entre el idealismo y el realismo, entre el optimismo y el desengaño, entre la luz y la sombra. Y es de esa colisión, de esa fricción, de donde brota una genialidad que ha sobrevivido al paso de los siglos y que nos sigue fascinando hoy. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que va mucho más allá de la historia de la literatura. Esa lucha interna de Don Quijote entre ver el mundo como es y verlo como debería ser es, en el fondo, una lucha que todos tenemos. ¿Con qué lente miramos la realidad que nos rodea? ¿Usamos la del idealista que sueña con que las cosas pueden ser mejores o la del realista que se resigna a verlas como son? La pregunta que nos planteó Cervantes hace más de 400 años, la verdad, sigue completamente abierta.